Hola queridos hermanos, un gran gusto poder saludarles. Estamos en esta transmisión hoy miércoles y es muy agradable poder entender que Dios está en nuestras vidas y bendice nuestra disposición, el deseo que tenemos de conectarnos y definitivamente su presencia está en cada uno de nuestros hogares. Así que te doy la bienvenida, bienvenidos a todos los que están aquí en Costa Rica, pero también a los que se conectan fuera de San José, que se conectan desde otros países. Les doy un caluroso saludo y un gran abrazo y les doy la bienvenida. Acompáñame a orar para que Dios tome control de esta enseñanza. Señor bendito, muchas gracias por el privilegio que nos das de predicar en su nombre. Señor, oro esta noche para que bendigas este mensaje. Te ruego, Padre, que nos ayudes a entender, a asimilar, pero tomar la decisión, Señor, de poder querer vivir intensamente cada una de tus palabras. Permítanos que su Espíritu Santo esta noche nos transforme y nos ayude a adquirir ese nivel de compromiso, ese nivel de entrega que usted espera de nosotros. No permita, Señor, que nuestra entrega sea a medias. Oro, Señor, para que quienes están viendo el reino de Dios, viendo el cristianismo como una entrega a medias, no permitas que eso suceda así. No dejes que ese sea nuestro ejemplo, que nuestro ejemplo sea un ejemplo de una vida intensa, haciendo la voluntad y de un compromiso total, Señor, para levantar muy en alto su nombre. Tome control de este mensaje y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como percibiste en la oración, es un mensaje que nos va a desafiar a ser personas comprometidos y entregados totalmente. No una entrega a medias. Es como cuando alguien comienza algo y no lo termina. Es cuando alguien comienza algo y no descansa hasta terminarlo. De eso se trata este mensaje, porque así debe ser el cristianismo. Muchas personas comienzan la carrera y se quedan a la mitad. Yo quiero decirte, comienza con muchos deseos, pero no tienen la suficiente energía espiritual y entrega espiritual para continuar la carrera. Así que acompáñame al mensaje que se llama entrega total. Siempre en nuestra serie de clases basada en 2 de Timoteo llamada Consejos Valiosos. Entonces, entrega total, de eso se trata. Ahí yo veo la fotografía de este hombre colgando una roca. Es impresionante el esfuerzo que hacen con sus manos, con sus pies, con sus piernas de trepar precipicios, montañas. Y la verdad es algo que para cualquier persona que no está capacitada podría significar la muerte. Y para estas personas también significa la muerte. Una equivocación, un fallo significa morir. Y por eso significa que cuando hacen esto, se entregan de una manera total porque lo están arriesgando todo. El cristianismo debe ser así. Debemos de entregarnos totalmente, arriesgando todo lo que somos y todo lo que tenemos. Comenzamos en nuestra Biblia, aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Siempre se dirige el apóstol Pablo a Timoteo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo aquí le dice, fortalécete. Es como alguien que está animando a una persona que va en una competencia y diciéndole, esfuérzate, fortalécete, haz lo necesario, pero habla de la gracia. Así que vamos a enfocarnos en estos puntos acerca de fortalecernos y hablando también acerca de la gracia. Entonces, fortalécete. La vida de cristiano no es solo una vida de conformismo, de aquí estoy y aquí la estoy llevando. No, es una vida de intensidad, una vida de fortalecerse, de ser intencionales en ser fuertes espiritualmente. Una persona que no va a la Biblia es una persona que no se está fortaleciendo. Pero yo quiero decirte que aunque personas puedan ir a la Biblia y puedan ir a oración, si no se agarran de la gracia de Dios, solamente cumplirán, porque no se verá en su vida diaria, en su vida cotidiana, no se verá ese nivel de compromiso y de entrega total al reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo lo está tratando como un hijo nuevamente y le está diciendo, fortalécete en la gracia del Señor. La gracia nos enseña que es el favor de Dios. O sea que nos fortalezcamos en el favor de Dios en nuestras vidas. Clamar, Señor, ayúdanos, ayúdame a ser una persona
fuerte espiritualmente, entregada, que nada me haga titubear, que nada me lleve hacia un lado o hacia el otro, que nada me desvíe, que esa persona fortalecida en la gracia de Dios es una persona sabia en sus decisiones, es una persona que va a pensar espiritualmente, no va a pensar con el hígado, va a pensar con el corazón, a veces ni con la mente, sino con el corazón espiritual en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su nivel de vida. Así es como la persona va a visualizar su vida delante de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. ¿Te recuerdas en el capítulo 1? Comenzó diciéndole varias cosas para animar a Timoteo a ser una persona completamente entregada. Y esto también nos enseña a nosotros a ser totalmente entregados. Así que la clase de esta noche nos enseñará cosas llamativas, cosas increíbles. Y yo te invito a que pongas mucha atención porque no solo son bonitas historias, nos deja una gran enseñanza. Cada uno de los temas que el apóstol Pablo toca en este capítulo 2. No vamos a ver en esta noche todo el capítulo 2, sino solo una parte, porque hay suficiente enseñanza como para poder ser transformados esta noche. Vamos a comenzar y vamos a continuar en el versículo 2. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En otras versiones, la palabra encomiéndalo dice enséñaselo también. Y aquí está hablando, quiero decirte que el cristianismo es algo que debe pasarse de generación en generación. Las generaciones pasadas, muchos derramaron su sangre, muchos dieron sus vidas para que pasara a la siguiente generación. En esta generación nosotros posiblemente vamos a enfrentar adversidades, incredulidad, ataques, desánimo, adversidades, todo lo que pueda, inclusive hasta persecuciones, que nos van a tratar de desanimar y que nos van a ayudar a desistir y que nos van a querer robar la intensidad de la entrega en Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque la idea es que nuestra generación pase estas enseñanzas a la siguiente generación. Ni siquiera estoy hablando de los jóvenes ahorita mismo, estoy hablando de todos los que tenemos vida en este tiempo para pasárselo a la generación, quizás de los próximos 50 años o los próximos 60 años. Imagínate, va a ser una generación totalmente nueva. Alguien que en este momento no ha nacido. Pensemos a alguien que está naciendo el día de mañana. Y nosotros ahora tenemos que estar trabajando para pasar esto a la nueva generación. Esta escritura también habla mucho de construir a otras personas, lo que se espera de esas personas que tengan liderazgo, que toman la responsabilidad de pasar el mensaje a otras personas. De esto se trata este versículo y vamos a evaluar algunos aspectos importantes. Aquí te puse la fotografía de alguien pasando la estafeta. En estas competencias pasan la estafeta y son equipos de relevos en donde los competidores tienen que ser fuertes todos para poder lograr ganar el premio. Dice en esta parte varias cosas que las vamos a ir viendo una por una. Habla de oír. Él dice, lo que me has oído decir. Así se transmite la fe. La fe se transmite al oír el mensaje. Dios está enviando el mensaje, dice la Biblia en el Salmo 19, que la naturaleza transmite el mensaje de Dios. Pero también el oír, el apóstol Pablo dice, lo que me has oído decir delante de muchos testigos. Así nace la fe. Alguien leyó la Biblia, pero alguien la predicó, alguien le aconsejó otro mensaje, alguien se la enseñó a alguien más. Así nació la fe de muchas personas, nació la fe en nosotros. Quizás algunos de nosotros había leído la Biblia, pero fue necesario que alguien más nos confrontara, nos llevara a la palabra de Dios y oímos y tuvimos fe. Y habla de encomendárselo a alguien, es una encomienda, pero esto está relacionado con la enseñanza. Todos tenemos la gran dicha de haber recibido la salvación. Todos tenemos la gran dicha de haber escuchado el mensaje de salvación, pero también todos tenemos la obligación de enseñarle a otros el mensaje de salvación. Algunos podrán decir, yo no soy bueno para hablar, a mí me cuesta hablar en público. Yo quiero decirte que hasta la persona más callada, hasta la persona más tímida, con el hecho de demostrar en su vida, con el hecho de decir algunas cuantas frases llenas del Espíritu Santo y llenas de una verdadera vida cristiana, esa persona puede estar testificando de Cristo a otras personas, y ya sean pocas o muchas palabras,
esa persona va a transmitir a otra persona la fe de la sana doctrina, la doctrina de salvación. Y él habla aquí de ser dignos de confianza. En otras palabras, es personas fieles. ¿Cuánto cuesta encontrar fidelidad en este tiempo? Mira cuántas personas van al matrimonio y cuántas personas están ya desde el matrimonio evaluando cuánto tiempo van a durar en ese matrimonio. La fidelidad es algo tan terrible en la humanidad, la falta de fidelidad es algo tan terrible. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo buscar personas fieles, personas de confianza, dignos de confianza para depositar en ellos este mensaje. O sea que llamar a una persona a ser cristiana es una regalía de Dios, pero también es un compromiso con el propósito de Dios. Es un compromiso de depositar esa salvación, esa palabra en las personas para que esas personas a su vez se lo enseñen. Dice que estén completamente capacitados. Capacitados es personas que se preparan. Por eso él habla aquí de esforzarse, de fortalecerse. Así habla la Biblia, para que podamos capacitarnos y enseñarle a otras personas. Hay grandes ejemplos de personas que llegaron a la iglesia, que llegaron al reino y llegaron con timidez, llegaron con cosas que no podían vencer y Dios a través de su gracia, a través de su poder, los transformó. De ahí surgieron grandes predicadores, grandes maestros de la Biblia, personas que Dios transformó y está utilizando para transmitir. Son personas capacitadas, no solo personas que venían con estos dones, con estas características, sino personas que Dios trajo. Hay personas que no habían tocado ningún instrumento en sus vidas. Y al llegar al reino de Dios, algo hizo que naciera el deseo de aprender a tocar un instrumento y se convierten en fabulosos músicos, cantantes que le dedican su vida a Dios. La capacitación. Todas las empresas hoy en día hablan de capacitación, están capacitando constantemente a sus trabajadores. Así se mueve el mundo, estar capacitando a los futuros empleados, a las futuras personas que van a ocupar puestos de confianza. De eso se trata, para poder transmitir la fe a otras personas, a otras generaciones. En este momento, los que estamos acá, dentro de 50 o 100 años, no vamos a estar. Y no vamos a estar, y lo que ahora hagamos va a servir para que la siguiente generación pueda recibir esa fe que nosotros tenemos, la fe por la cual Dios nos llamó. En este mundo vamos a enfrentar todo tipo de circunstancias, con problemas, situaciones económicas, una pandemia estamos viviendo actualmente, huracanes en Centroamérica en el mes de noviembre, y esas son cosas que hemos vivido. Pero en medio de todas esas circunstancias, nosotros necesitamos esforzarnos y mantenernos firmes, fieles a Dios, para poder transmitir la fe a la siguiente generación. Si desfalleces, si te quedas en el camino, podrás darte cuenta que no va a trascender tu vida a la siguiente generación. La fe que ahora tengo y la fe que ahora tú tienes, las generaciones pasadas trascendieron al enviarnos esta fe. Las generaciones pasadas, con su entrega total, con su dedicación a hacer la voluntad de Dios, algunos entregando sus recursos, entregando sus profesiones, todo lo que eran, inclusive algunos entregaron sus propias vidas. Todo eso lo hicieron para que tú y yo hoy tengamos la fe que vivimos. Pero esto no se detiene, tenemos que seguir nosotros mismos transmitiendo a otros, capacitando a otros que sean fieles y que estén deseosos de ser capaces y de capacitarse para transmitir a la siguiente generación también la sana doctrina de salvación. Así que esto es en la mente del apóstol Pablo. Él está en Roma encarcelado y él está pensando, yo voy a morir. Pero el mensaje, en algún momento él menciona que él está encadenado, pero la palabra de Dios no. Entonces él está pensando, esto va a continuar y tengo que capacitar a Timoteo para lo que debe de hacer con las personas que conforman la familia espiritual. Versículo 2 y 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y aquí hay una analogía que involucra a la vida de un soldado. Un soldado, y habla de compartir los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús, y habla de que ningún soldado
se va a enredar en cuestiones civiles. O sea, él está muy bien enfocado. ¿Cómo se llama nuestra clase? Entrega total. Y veamos la vida de un soldado. ¿Qué es lo que está tratando de transmitir el apóstol Pablo a Timoteo? Habla de un soldado de Cristo, y un soldado es alguien comprometido a obedecer, es alguien sacrificado y es alguien leal. Veamos alguna de estas cosas. Un soldado es alguien que sirve a una nación, que sirve a un presidente, que sirve en algún lugar. Esa es la figura de un soldado. Y siendo un soldado de Cristo, nosotros tenemos que entender que estamos dedicados en el reino de Dios a servir completamente a Dios, que no debemos de apartarnos hacia ningún lado, desviándonos de hacer la voluntad de Dios. Dice comprometido a obedecer. ¿Cómo es un soldado? Un soldado es comprometido en la obediencia. Los regímenes militares mantienen mucho la jerarquía y el don de mando. Los soldados confían en lo que el don de mando está decidiendo. El don de mando decide en qué lugar va a ir a combatir, en qué lugar va a ir, y ellos entienden, en ese lugar posiblemente podrían perder la vida. Y ellos van a esa batalla. Su compromiso es tan fuerte que están dispuestos a hacerlo por su nación, por el pueblo, por su familia y por su propio honor. Están dispuestos a obedecer. Imagínate un soldado que ve a sus superiores y obedece. De la misma manera, el mensaje que está transmitiendo el apóstol Pablo a nosotros como cristianos es que estemos comprometidos en una entrega total en obediencia a la palabra de Dios. Habrán cosas que nos llamarán a la atención, habrán cosas, nos llegarán temores, llegarán adversidades, quizás tendremos miedo, pero aquí habla del sacrificio. Un soldado está dispuesto a morir por la causa que defiende. Un cristiano también deberíamos estar dispuestos a morir como las generaciones pasadas de cristianos. Muchos de nuestros antepasados en estas generaciones cristianas murieron, estuvieron dispuestos a morir, a derramar su sangre por el propósito de Dios, siendo soldados. Eso es lo que nos está transmitiendo. Hay personas que hoy viven el cristianismo de una manera mediocre, que entrega parcial. Están muchas cosas en el lado del mundo y una parte en la vida espiritual. Eso no es ser un verdadero soldado de Cristo. Un verdadero soldado de Cristo es el que se va despojando cada día, se va quitando todo lo que lo ata a este mundo, a todo lo que lo desvía del poder de Dios y que lo define o lo identifica como alguien dispuesto a hacer lo que sea por la voluntad de Dios. Es alguien leal, leal a su nación, leal a una bandera, leal a un país. O sea, eso es un soldado. De la misma manera, un cristiano, el llamado es a ser leales a Cristo, leales a Dios, que no permitamos que nada ni nadie nos desvíe de hacer la voluntad de Dios. Una persona entregada a tener sabiduría, va a entregar su vida para poder tomar este tipo de decisiones que son bastante extremas, pero que son decisiones que verdaderamente reflejan cuánto una persona está entregada. Aquí le está diciendo a Timoteo, mira, si es un soldado, es comprometido en la obediencia hasta el final. ¿Por qué? Porque el soldado está esperando una victoria. Si hay una batalla entre un país y otro, el soldado que lucha y muchos que están muriendo, lo que están pensando es, mi país va a ganar, va a haber una batalla. Tienen su mirada puesta en la victoria de la batalla. De la misma manera, nosotros deberíamos de tener nuestra mirada fija en la victoria de nuestra batalla espiritual. Continuamos en los siguientes versículos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Y aquí hay otro ejemplo. Primero puso el ejemplo del soldado. Ahora está poniendo el ejemplo del atleta. Y vamos a ver algunas cosas en este punto. Vamos a hablar del atleta, de que es una entrega total, de que tiene disciplina y autonegación y que cumple las reglas. Bueno, un atleta, aquí no está hablando de un atleta amateur, no está hablando de un atleta que más o menos le gusta, no estamos hablando de un atleta de control remoto en estos aparatos de videojuegos, porque hay quienes son futbolistas profesionales, son atletas profesionales con controles en videojuegos, eso es lo que algunos son, ¿verdad? Con gran estómago y ahí soy increíble en estos juegos. No estamos hablando de un atleta profesional, de alguien que está dedicado, de alguien que está entregado de manera total a hacer
de esta parte de su vida como una profesión. Alguien entregado pensando en esa corona, en ese premio, ahora en esa medalla o en ese trofeo que va a recibir al final de todo su esfuerzo. Entonces, es una entrega total. Ese atleta no se entrega a medias. Ese atleta se entrega completamente a esto, porque si no lo hace de manera, no va a triunfar. Por eso hay la gran diferencia entre los que triunfan y entre los que pierden. Muchos compiten y pocos son los que ganan. Así es la realidad. Entonces, una entrega total. Mira, la vida de un atleta involucra disciplina y autonegación. Un atleta es disciplinado. Todo el tiempo necesita estarse ejercitando, estarse entrenando y negándose. Algunas veces se van a presentar placeres a los cuales el atleta se va a negar. Y también tiene que competir, porque si solo se entrena y no compite, entonces de nada vale, solamente es una autosatisfacción. El atleta se entrena para poder competir y cuando compite debe hacerlo según las reglas. Entonces pensemos en algunas cosas. Pensemos en un atleta y el mensaje que hay para nosotros como cristianos. Para nosotros van a venir tentaciones. Y quiero decirte, muchos dicen, ay, es que yo no puedo, es que para mí es difícil. Quiero decirte que Dios nos puede dar el poder para vencer cualquier tentación, para vencer cualquier mal pensamiento, para vencer cualquier mala decisión que vamos a tomar, porque alguien lleno de Dios es alguien que va a disciplinar su vida, que se va a autonegar a sus placeres, a sus deseos o a sus malos deseos, sino va a continuar fiel el resto de su vida a hacer la voluntad de Dios. Entonces pensemos en ese atleta. Imagínate que ese atleta mide sus niveles de grasa, no puede estar comiendo cualquier cosa, de repente le van a ofrecer un gran pastel y todos están celebrando un cumpleaños y todos comiendo pastel y se repiten, hay quienes se repiten o nos repetimos, esa es la verdad, pero un atleta va a decir, yo no voy a comer nada, y menos si está en competencia. O bebidas edulcoradas, ¿verdad? Que tienen azúcar, el atleta va a decir, no, yo solamente agua. Y en algún momento va a tener deseos de poder comer algo o de beber algo, pero va a rechazarlo porque el solo hacerlo va a hacer que reduzca su capacidad, su entrega total le va a afectar y cumplir con las reglas. Va a estar en competencia contra otros que también se prepararon. Nosotros vamos a competir con nuestros semejantes. Vamos a tener que defender nuestra fe muchas veces. Vamos a enfrentar críticas, vamos a enfrentar ataques, vamos a enfrentar cosas que nos van a tratar de dañar en nuestra fe. Y nosotros necesitamos estar preparados y estar siempre disciplinados y autonegándonos para poder enfrentar esa competencia con los semejantes. Personas que van a querer depreciar el mensaje de Dios a través de nuestros errores y a través de nuestros fallos. Entonces, lo que quiero decirte que eso es el atleta. Pero mira, voy a hablarte un poco del atleta que está aquí en esta foto. Él se llama Carlos Hernández y es nuestro hermano en la fe aquí en Costa Rica. Entonces, tal vez no lo había reconocido, pero te voy a decir, él es triatlonista. Y el triatlón incluye en la disciplina que él compite, lo que es natación, lo que es bicicleta o ciclismo y también correr. Bueno, en natación son 1900 metros, en ciclismo son 90 kilómetros y en carrera son 21 kilómetros. Entonces, ese es el nivel. Así que si has competido en algo, esto no lo hacen de vez en cuando y no lo hacen una cosa un día, otra cosa 2 días después y una semana. Eso lo hacen en el mismo evento. 1.9 kilómetros de natación, la bicicleta 90 kilómetros y correr 21 kilómetros. Así que ponte a pensar y hablando con Carlos le decía, ¿cuánto tienes que entrenarte para poder competir en eso? Y no se va a entrenar solamente 2 semanas o un mes, como algunos que tal vez no somos atletas de competencia, que la última semana, en el último mes o inclusive en los últimos 6 meses, que eso es bien raro, nos vamos a preparar para competir. Él me decía que para natación tiene que entrenarse 9000 metros a la semana. La competencia es de 1900 metros y el entrenamiento en una semana son de 9000 metros. Muchos creo que ni lo hacemos caminando.
Luego para lo que es el ciclismo. El ciclismo son 90 kilómetros de bicicleta. Su entrenamiento en la semana son 300 kilómetros. O sea que un solo entrenamiento podría ser más o menos de 100 kilómetros. Y en lo que es carrera, que son 21 kilómetros, en la semana el entrenamiento son de 60 a 80 kilómetros. ¿Te puedes imaginar? Ahí descubrí una pequeña razón por la cual no he logrado un premio de triatlonista. No, no es una pequeña razón, es demasiada razón. No he entrenado eso. Yo creo que nunca en mi vida he hecho bicicleta 300 kilómetros en una semana. Natación, 9000 metros en una semana, nunca lo he hecho. Y hacer 60, 80 kilómetros corriendo, tampoco. Entonces, el mensaje para nosotros como cristianos es que así debe ser nuestra entrega total, nuestra relación con Dios, el evangelismo, el ofrendar, tantas cosas tenemos que hacerlo con una entrega total, no a medias. Algunas personas dicen, ¿por qué no me pasa esto en la vida? ¿Por qué Dios no hace esto? La pregunta es, ¿qué escrituras estás dejando de obedecer como una entrega total? ¿Te das tus placeres? ¿Te das tus gustos? ¿Tomas tus decisiones pensando solamente en ti, pensando en tus gustos, en tus deseos, en tus antojos, en tus placeres, en lugar de pensar en Dios, en pensar en la familia de Dios que es la iglesia y en pensar en la salvación de las personas? Quizás ahí están las pequeñas o las muy grandes razones por las cuales muchas veces sientes que Dios no te está utilizando. Entonces, esta es la idea que le estaba transmitiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Continuamos en el versículo 6. Dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Aquí hay otro ejemplo. Ya vimos el del soldado, estamos viendo el del atleta y ahora vamos a ver el del labrador. El labrador puede ser un agricultor o un campesino y varias cosas que podemos aprender de esta analogía. Primero, el labrador, como te digo, puede ser un campesino, un agricultor, como lo veas, y los diferentes nombres que tiene en la historia o en los países. Pero es alguien que trabaja duro, es alguien que trabaja duro, que no es perezoso. Hay personas que quieren obtener muchas cosas y son perezosas, no hacen mayor cosa. Entonces siempre están anhelando, siempre están queriendo. Y en la vida espiritual hay personas que son así. Yo quisiera esto, y siempre tienen buenas intenciones en cómo ayudo, qué hago. Siempre dicen lo correcto, pero nunca hacen la voluntad de Dios y nunca ponen en acción sus deseos y sus pensamientos. El agricultor no. El agricultor tiene que esforzarse. Después de que se ha esforzado y que se siga esforzando, tiene que esperar. Tiene que esperar a que los cultivos den los resultados y que haya cosecha. Él tiene puesta su mirada en la cosecha. Y nosotros debemos entender que aquí hay un mensaje. Y este agricultor está dispuesto a cualquier hora. Si va a cuidar sus cultivos a cualquier hora, él va a esforzarse por cuidarlos, por protegerlos, para llegar a la cosecha. De la misma manera, él tiene puesta la mirada en ese momento, como vemos a este labrador o agricultor aquí colectando lo que ha cosechado. De la misma manera, nosotros como cristianos deberíamos estar dispuestos a cualquier hora. Versículos 7 al 9. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces aquí aprendemos varias cosas. Aprendemos que hay que reflexionar en estos ejemplos, en el del soldado, el atleta, el labrador, que tenían su meta. El soldado en la victoria, el atleta en el trofeo, en la medalla y el labrador en la cosecha. Pero el cristiano tiene su meta en el cielo. Ahí tenemos nuestra meta, por eso tenemos que entregarnos. Y si a veces nos estamos desviando, tenemos que recordar a Cristo. Más ahora en esta época navideña, recordar a Cristo en su humanidad. Él vino a esta tierra y vino a ser esa parte esencial en el plan de salvación de Dios. El apóstol Pablo estaba siendo tratado como un criminal. Nerón incendió Roma y acusó a los cristianos y Pablo, al ser uno de los líderes de los cristianos en ese entonces, era visto como un criminal, acusado. Nerón quería embellecer la ciudad y tener nuevas edificaciones y se deleitaba en ese incendio que duró varios días y que murieron muchas personas.
¿Sabes quiénes pagaron? Los cristianos, y el apóstol Pablo por eso veía inminente su muerte, porque lo estaban acusando de este tipo de cosas. Dice el versículo 10, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba convencido de soportar por el bien de otros. ¿Acaso si tu hijo estuviera colgando un precipicio de una soga y tú la estás agarrando, no la sostendrías con todas tus fuerzas, inclusive hasta que las manos te sangren? De la misma manera, el apóstol Pablo estaba totalmente convencido de entregar su vida para poder transmitir la salvación a las demás personas y a las próximas generaciones. Dice el versículo del 11 al 13. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aprendemos varias cosas de esta escritura. Aprendemos la analogía donde dice, moriremos, igual viviremos. Si morimos con él, viviremos con él. Y aquí él está pensando en el bautismo, porque el bautismo, al ser en la inmersión, morimos, y al salir del agua del bautismo, estamos resultando a una nueva vida. Vivimos en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo no solo está pensando en el bautismo, sino está pensando en la muerte física, porque él sabe que la condena va a ser la muerte, porque la acusación era falsa, pero era grave. Así que murió injustamente, pero murió levantando en alto la palabra de Dios. Jesús decía que quien lo negara, él también lo iba a negar en el día último. Así que las personas que hoy están negando la fe, que hoy están negando a Dios, que están negando la palabra de Dios, en el día final también van a ser negados por Jesucristo. Y también nos habla que Dios es fiel. Muchas personas pecan, fallan y tienen la gran oportunidad de volver a Dios. Pero Dios no va a fallar, Dios no se va a equivocar. Dios va a ser fiel para dar el premio a quien se esforzó, a quien luchó, pero también Dios va a ser fiel en dar el castigo a quien negó a Jesús y a quien se quedó en el camino. Así que esforcémonos para continuar en la vida cristiana aprendiendo sobre estos grandes ejemplos. Algunas conclusiones que tenemos en esta noche: somos llamados a fortalecernos en la gracia. Vimos el ejemplo de un soldado, de un atleta, de un labrador que tenían su mente en algo por lo cual luchaban. También recordamos a Jesucristo en nuestro esfuerzo para poder llegar a la meta que es el cielo, tener clara nuestra meta como cristianos, que es el cielo, pensar en los que se salvarán, morir y vivir en Cristo, tener una entrega total y recordar que Dios es fiel. No olvidar que Dios es fiel. Así que te animo a que te entregues totalmente a un Dios que nos da grandes ejemplos de cómo lograrlo, pero a un Dios que es fiel. Feliz noche, que Dios te bendiga.